Hola a todos amigos, bienvenidos a Tierno Imperio. Hoy vamos a elaborar un tradicional postre de los denominados de cuchara. Se trata de un flan, muy rápido y sencillo de elaborar y que además contiene unos ingredientes muy básicos y económicos. Todos estos factores redondean un exquisito postre muy apetecible sobre todo en esta época estacional de primavera y verano, debido a su frescor. Pues bien, enseguida preparo los ingredientes y nos ponemos manos a la obra con este flan. Bien amigos, pues aquí tengo los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de este flan. Tenemos leche entera. La leche perfectamente la podéis mezclar con nata para montar al 35% de materia grasa, que esto enriquecerá muchísimo más el postre final, pero también le añadirá más calorías y grasas. Azúcar, aroma de vainilla líquido, una ramita de canela, yemas de huevo, huevos enteros, incluida su clara, y para la elaboración del caramelo, que nos va a servir tanto de antiadherente como de colorante y saborizante para el flan, tenemos azúcar y un poquitín de agua. Bien, pues una vez presentados los ingredientes vamos a comenzar con la elaboración de este flan. Lo primero que tenemos que hacer es coger un cazo o cazuelita y ponerla al fuego, ya que vamos a calentar la leche y la vamos a infusionar con la ramita de canela y el aroma de vainilla líquido. Esto le aportará muchísimo sabor y aroma al flan. Cogemos la leche y la ponemos a calentar como ya os he dicho. Añadimos la ramita de canela y un chorrito de aroma de vainilla líquido. Muy poquito porque aromatiza muchísimo, como os digo siempre. Solamente un chorrito. Bien, suficiente. Y encendemos el fuego y comenzamos a calentar la preparación. Esto no se suele hacer porque lo que se suele hacer es inmediatamente mezclar lo que es la leche con los huevos y tener ya la preparación para introducir el flan al baño María, como haremos luego. Pero ya que tenemos un elemento líquido podemos infusionar cualquier tipo de aroma, como en este caso he puesto la ramita de canela y el aroma de vainilla líquido, que esto potenciará muchísimo más, como ya os he dicho, el sabor y el aroma del flan. Siempre que podamos hacer un poquito más de diferenciación, por así decirlo, de la forma tradicional de elaborar un buen flan, pues nunca está de más. Lo dejamos ahí calentando. Sobre todo en este punto tenemos que tener excesivo cuidado de que al calentarse la leche no se nos salga, por eso tenemos que poner el fuego más o menos a la mitad. Bien, la leche ya comienza a humear, enseguida ya estará lo suficientemente caliente como para infusionar los aromas que hemos incluido. Sobre todo lo que os he dicho, excesivo cuidado de que no se nos salga al calentarse y además que no se cree esa nata, que es simplemente la grasa de la leche cuando llega al punto de ebullición. Aunque luego, como la vamos a colar para añadirla a los huevos batidos con el azúcar, pues no habría problema. Pero bueno, siempre se va a perder ese poquito de grasa, que es lo que luego también le añade sabor al flan. Una vez que empieza a humear, comenzamos a dar vueltas con una cuchara para que no se forme esa nata que os he comentado y no habría problema. ¿Veis? Casi tenemos ya la leche a punto. En un momentito ya comenzará a burbujear cuando llega a su grado de cocción. Será el momento de retirarlo. Bien, pues una vez que ha llegado la leche a su punto de ebullición, apagamos el fuego por completo y retiramos la cazuelita del mismo. Cogemos un poquito de papel film y vamos a proceder a infusionar los aromas con la propia leche. Tapamos la cazuelita. Bien tapada. Y la dejaremos aquí mismo infusionar y a la vez bajará bastante la temperatura de la propia leche, ya que si le agregamos
hirviendo a la mezcla de huevos, pues estos cuajarían y nos saldría una especie de tortilla y no nos interesa. Por lo tanto, tenemos que echar la leche infusionada y bastante templada, por debajo de unos 65 grados, sería lo idóneo. Por eso la vamos a dejar aquí alrededor de 30 minutos y con eso ya habríamos conseguido lo que es la infusión y la bajada de temperatura que necesitamos. Bien, pues una vez transcurrido ya el tiempo del atemperado e infusionado de la leche con los aromas, vamos a proceder con la mezcla de huevos con el azúcar. Cogemos las yemas, las echamos en un recipiente y vamos a hacer lo mismo con los huevos, pero como siempre me gusta hacer a mí, casco primero un huevo en un recipiente aparte para verificar que nos ha salido correctamente y no nos ha salido malo o... Bien, agregamos el primero. Segundo, verificamos que está bien el huevo. Bien, agregamos. Tengo que decir que este flan es un flan un poco enriquecido, por así decirlo. En realidad la fórmula básica, por así decirlo, serían todo huevos enteros, pero si le quitamos una proporción de claras y dejamos solamente las yemas, esto lo suavizará y le potenciará muchísimo más el sabor si cabe. Cogemos también el azúcar, lo incorporamos a los huevos con las yemas y procedemos al mezclado. Hacemos así bien. ¿Veis? No nos conviene emulsionar o montar lo que son los huevos. Lo que nos interesa solamente es mezclarlo, como si se tratase de una tortilla, ya que luego si no aparecen esas antiestéticas burbujas dentro del flan. ¿Veis? Se crean una especie de burbujas y eso no nos interesa. Nos interesa solamente mezclar. Mezclar, en el caso de emulsionar, sería introducir aire de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo, pero en este caso, como ya os he dicho, mezclar. ¿Veis? Bien, esto ya está. Cogemos ahora la infusión que teníamos aquí de leche con los aromas y procedemos a colarla. Más que nada por si nos ha quedado alguna partícula de nata, como os he dicho antes, o incluso la propia ramita de canela. Esto que estoy haciendo ahora se llama, en pastelería, escaldar los huevos. Cuando agregamos un líquido caliente sobre alguna mezcla de huevos o cualquier otro tipo de preparación, se denomina escaldar. Mezclamos bien, repito, sin añadir burbujas, solamente mezclando, sin montar. Como ya ha bajado suficiente la temperatura de la leche, evitamos que se coagulen los huevos. Si lo hubiéramos echado a 100 grados, pues lógicamente se nos haría una tortilla. El aroma que brota de la preparación, debido a la canela y el aroma de vainilla líquido, son espléndidos. Eso es lo que diferencia un poquito la forma tradicional de elaborar un flan, que es mezclando la leche con los huevos y el azúcar y directamente cociéndolo al baño María. Pues así diferenciamos un poquito lo que es la receta más básica. Como os he dicho antes, en cualquier infusión podéis añadir pieles de cítricos o incluso coco rallado, frutas, que esto le añadirá muchísimo aroma y sabor al flan. Bien, pues una vez que lo tenemos ya mezclado, lo apartamos. Así se eliminarán las burbujas que se hayan podido crear y además se homogeneizará bien toda la mezcla. Y ahora lo que tenemos que hacer es utilizar la misma cazuelita para elaborar el caramelo, que como solamente tiene leche, no tenemos ningún resquicio ni nada, ni pegado ni nada, pues simplemente con papel de cocina
limpiamos lo que es la superficie interior de la cazuelita y la podemos utilizar perfectamente para elaborar el caramelo. O si tenéis cualquier otro recipiente, una sartén o cualquier otro utensilio de cocina antiadherente, perfectamente podéis utilizarlo para el caramelo. ¿Veis? Nos ha quedado limpísimo y ya podemos utilizarlo para la elaboración del caramelo. Lo ponemos en el fuego otra vez, lo encendemos a tope, así que se vaya calentando bien la cazuela. Una vez que ya ha cogido un poquito de temperatura lo que es la suela de la cazuelita, agregamos el azúcar en forma de lluvia, esparciéndolo bien por toda la superficie interior. Así, ¿veis? Forma de lluvia. Y agregamos también el poquito de agua que tenemos aquí. Perfectamente se podría elaborar el caramelo sin añadirle agua, pero así evitamos que se queme en un primer lugar si está muy caliente la cazuelita. Una vez que ya ha comenzado la evaporación del agua, bajamos un poquito el fuego y comenzaremos con la escala de temperatura del caramelo, que gira en torno a 160-165 grados, con un tono un poquito color miel. Es el caramelo que necesitamos. Si quisiéramos elaborar caramelos más duros, pues lógicamente aumentaríamos la temperatura del mismo y cogería muchísima más consistencia y un color muchísimo más oscuro. Pero para la elaboración esta que estamos elaborando hoy, necesitamos un caramelo de esa temperatura con ese tono. Ya va cogiendo color y consistencia, enseguida ya tendremos el caramelo que necesitamos. Ya prácticamente ya no contiene agua, ya es el azúcar que se está caramelizando. Esto, si queréis, podéis perfectamente calcularlo con un termómetro de cocina. Lo que pasa que cuando ya se ha elaborado muchísimo caramelo, pues ya simplemente con la vista ya se puede más o menos ajustar a la temperatura que necesitamos. En este caso ya andaremos por los 150 grados, ya quedará muy poco, muy poco. ¿Veis? El tono que está cogiendo, tono color como miel. Pues ya enseguidita ya. De hecho ya podemos apagar el fuego por completo. Y con el calor residual que queda del hornillo ya perfectamente se elaborará el caramelo que necesitamos. ¿Veis? Por supuesto ir removiendo así para que no se queme. Pero esto ya prácticamente ya lo tenemos hecho. Bien, yo creo que ya es suficiente, porque si lo dejásemos más, como os he dicho antes, subiría muchísimo más de temperatura y color y no nos interesa. Bien, pues una vez que tenemos ya el caramelo a la temperatura y consistencia que necesitamos, vamos a dejarlo aquí reposando alrededor de 5 minutos para que baje un poquito la temperatura y ya lo dispondremos en la base de la superficie del molde donde vamos a cocer al baño María la preparación del flan. Pues lo dejamos aquí alrededor de 5 minutos y enseguida volvemos. Bien, pues una vez que tenemos ya un poquito atemperado el caramelo, vamos a untar la base del molde que vamos a utilizar para cocer al baño María el flan, que yo voy a utilizar un recipiente de Pirex, aunque podéis utilizar cualquier tipo de flanera o lo que tengáis por casa. Y bueno, dicho esto, cogemos el caramelo, untamos bien la base. Nos ayudamos con una lengua, ya que no se nos ha pegado nada, pues podemos utilizar lo que se ha quedado en la base de la cazuelita. Si os resulta muy difícil elaborar el caramelo en casa, podéis perfectamente utilizar los que vienen ya hechos en unas botellitas que venden en los supermercados, que también dan muy buenos resultados. Pero bueno, ya habéis visto que no es tampoco muy difícil. Untamos bien lo que es toda la base, bien untada, porque esto, como os he dicho antes, nos va a servir de antiadherente lo primero, y luego de colorante, ya que va a darle un color bastante atractivo a lo que es la superficie del flan, cuando le demos luego la vuelta.
para desmoldarlo. Y luego también pues le va a aportar muchísimo sabor. Un sabor muy intenso a dulce. A mí me gusta extenderlo así. Lógicamente, si lo apartáis directamente del fuego el caramelo y lo echáis sobre la superficie, pues tampoco habría ningún tipo de problema. Lo echáis en caliente y luego simplemente tendríamos que hacer así, para que se expanda bien por las paredes y la base, y ya está. Pero bueno, así lo extendemos bien con la lengua y no hay ningún tipo de problema. Yo creo que con esto ya nos vale. Y ahora ya cogemos la mezcla que teníamos de huevos y azúcar, que ya lo poco que hubiera cogido de emulsión ya ha bajado completamente, ya es una mezcla homogénea líquida, y la echamos en el recipiente. Aprovechamos todo. Bien. Mezclamos así un poquito. Y ahora lo que tenemos que hacer es cocerlo al baño María. Tengo aquí una bandeja especial de horno con agua hasta la mitad, en el que vamos a introducir el molde con el caramelo y la mezcla de los huevos con el azúcar, prácticamente la mezcla para el flan. Y tengo el horno precalentado desde hace un rato a unos 200 grados con la resistencia de arriba y de abajo, y vamos a introducir esto a cocerlo al baño María. Una vez que lo introduzcamos, de 200 que lo tenemos el horno, lo ponemos solamente con la resistencia de abajo a 160 grados. Si vemos que no se nos va a quemar la superficie, porque como no vamos a poner la resistencia de arriba de momento, pues lo vamos a cocer así a ver qué tal el resultado nos da. Que vemos que se está coloreando mucho lo que es la superficie que luego será la base del flan, pues perfectamente lo podemos tapar con papel de aluminio y así evitamos que se nos queme la superficie. Pero bueno, de momento vamos a controlar así la cocción, a ver qué tal va. Lo introducimos así en el horno, con mucho cuidado de no tirar el agua, que además el agua, si la ponemos caliente en el recipiente, vamos a ganar todo ese tiempo que nos va a evitar que suba de temperatura en el horno. Con mucho cuidado. Ponemos la resistencia solamente de abajo y lo bajamos a 160 grados. Ahí tendrá que estar cociendo por lo menos una hora, pero ya os diré luego el tiempo que ha estado. Sobre todo, muy importante eso, hemos puesto la resistencia de abajo. Si vemos que colorea muchísimo la superficie del recipiente, tapamos con papel de aluminio y no hay ningún tipo de problema. Si queremos luego, una vez tapado con papel de aluminio, poner la resistencia de arriba también para que se cuaje también por arriba, pero yo lo considero innecesario. Así como luego la base del flan, al darle la vuelta, va a ser lo que es la superficie ahora del molde, pues esa base nos va a quedar pues muchísimo más fina, no nos va a quedar tan cuajada. Por eso me gusta siempre poner la resistencia de abajo para controlar un poquito más la cocción. Pues nada, en alrededor de una hora nos volvemos a ver y os digo qué tal ha ido la cocción del flan. Bien amigos, ha estado cociendo el flan al baño María alrededor de una hora a 160 grados solamente con la resistencia de abajo. Cuando ha transcurrido la hora de cocción, lo que he hecho ha sido abrir la puerta del horno completamente y apagarlo. Así se enfría un poquito lo que es el agua de la cocción al baño María y no corremos el riesgo ahora al sacarlo de quemarnos. Esto es una medida de seguridad que tenéis que tener muy en cuenta. Sobre todo si tenéis niños correteando por la cocina. Muy importante, acordaros. Vamos a sacar ya el flan. Como ya os he dicho, el agua ya está muy templada y si nos salpica pues no corremos el riesgo de quemarnos. A simple vista se puede apreciar que está bien cuajado el flan, está bien cocido y ahora lo que tenemos que hacer
es sacarlo a una bandeja y meterlo directamente al frigorífico. Como ya lo tenemos un poquito templado, de cuando hemos dejado el horno apagado un ratito con la puerta abierta, pues en cuestión de como mínimo 1 hora, que se enfríe completamente, ya lo podremos desmoldar. Como mínimo 1 hora, pero si lo tenéis de un día para otro sería estupendo. Estaría muchísimo más fresco el flan, más apetecible, pero bueno, yo para proceder a la cata que siempre hago, lo voy a tener en el frigorífico solamente 1 hora y ya pues cortaré un trocito y os transmitiré sabor, textura, aroma, etcétera, como siempre hago. Pues nada, en un ratito, cuando ya esté completamente frío, nos volvemos a ver. Bien amigos, pues una vez que haya transcurrido el tiempo de enfriado del flan en el frigorífico, vamos a proceder al desmoldado y a la cata que siempre hago de todas las elaboraciones para transmitiros sabor, aroma, textura, etc. Pues vamos a sacar el flan del frigorífico. Que ya se puede comprobar que está completamente frío. Como os he dicho, mínimo 1 hora, pero lo ideal sería de un día para otro. Yo lo he tenido alrededor de 1 hora y media, casi 2 horas. Cogemos una puntilla de cocina o un cuchillo bien afilado para rascar un poquito lo que son las paredes, ya que se habrá pegado un poquito el flan debido al caramelo, etc. ¿Veis? Pasamos la puntilla bien por alrededor y ahora con el propio peso del flan ya no tendríamos que tener ningún problema. Cogemos una bandeja cualquiera ha salido un flan finito, ya que no he utilizado muchísima cantidad de ingredientes, pero si queréis aumentar la receta y que os salga un flan más grueso, pues no hay ningún tipo de problema. A mí me gusta así planito, aparte que no quería hacer mucha cantidad. Y ahora ya, como siempre hago, voy a proceder a la cata. A cortar un trocito, así de la esquina. Ya se puede apreciar una textura bastante untuosa, por así decirlo. Y ahora voy a proceder a la cata. Con vuestro permiso, salud amigos. La textura, como ya os he dicho, es muy suave, muy untuosa, debido a que lleva más cantidad de yemas que de claras. De sabor está extremadamente exquisito, sobre todo el caramelo, que tampoco le da un excesivo dulzor. Y sobre todo se nota muchísimo también el aroma de vainilla líquido y la ramita de canela. Una conjugación perfecta de sabores que terminan pues con este flan casero. Y nada, os animo a todos a que lo elaboréis, que ya veréis que os sale muy rico en casa. Sobre todo si queréis, por ejemplo, hacer individuales en flaneras, pues no hay ningún tipo de problema, simplemente la misma preparación, pero distribuirlo en flaneras pequeñitas, como ya digo. Luego también hay diferentes especies de flan. Está el flan parisino, que lleva un poquito de fécula de maíz para darle consistencia. Luego está el flan chino, que junto con el tocinillo de cielo pues se elaboran a base de un almíbar. Y luego pues ya si queréis jugar un poquito con el tema de texturas, añadiéndole un poquito de gelatina neutra, o os puede salir un flan muchísimo más consistente. En fin, otro día por ejemplo haremos una panna cotta, que es una variante de un poquito así de flan, pero que se cuaja en el frigorífico, sin necesidad de horno. Y nada, dicho esto, os animo, como os he dicho, a que lo elaboréis en casa y me digáis el resultado. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a me gusta tanto en la página de Facebook como en el canal de YouTube, o bien me podéis enviar un correo a tiernoimperio@hotmail.com y allí me podéis hacer llegar pues lo que vosotros queráis, las experiencias adquiridas al elaborar este flan, o diferentes formas de la que elaboréis vosotros vuestra propia receta de flan.
cualquier cosa que me queréis hacer llegar. Nada, con esto ya me despido, hasta la siguiente elaboración, amigos.